Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de conversatorio. Esta vez tenemos un tema y un expositor muy interesante para poder dialogar entre todos nosotros. Me presento rápidamente. Alexis Hidalgo, soy Agile Coach y General Manager de Taurus Galaxy. Voy a estar aquí como anfitrión ahí con los demás ponentes. Julio, adelante, por favor, preséntate. Hola, soy Julio Gutiérrez, desarrollador de software, y ya está. Esa es toda mi presentación, no tengo más historia que contar. Adelante, don David. Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es David Díaz. Actualmente me desempeño como Product Owner para una entidad financiera. Muy contento de esta invitación, así que agradezco la iniciativa y nada, pues esperamos que el tema a conversar hoy día sea muy productivo para todos. Muy bien, gracias David. Por Genial. favor, quiero ¿De que qué vamos a hagas conversar? introducción a tu tema, por favor, y yo te ayudo con la proyección. Bien, el tema que tenemos para hoy para poder ir conversando tiene que ver con una herramienta de mucha utilidad que hoy en día el trasfondo tiene un poco a clarificar y tener una visibilidad a nivel de células, si lo queramos llamar, o equipos de trabajo, donde podamos conocer un poco el camino bien de nuestro usuario, y con eso poder desprender las actividades exigentes que vendrían siendo la construcción de un backlog. Para eso tenemos una herramienta muy potente, muy buena, que vendría siendo el User Story Mapping. Esta herramienta, como dice su nombre, muestra el camino del usuario, pero lo muestra de una forma bien particular, en la cual nos ayuda a poder identificar cuál es primero nuestra columna vertebral, y luego de eso se va desmenuzando en cada una de actividades o tareas que posteriormente el equipo en conjunto va a valorar, las va a ponderar y a poder determinar cuáles de esas son más críticas, para de ahí poder empezar a construir los primeros release, si los queramos, o las primeras fases para discusión del equipo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. David, de hecho aquí por interno, por el chat ya están escribiendo, así que creo que el tema ya está aprendiendo desde cero en estos primeros minutos de grabación. Hablaste de release y hablaste de otros conceptos técnicos, pero aquí me están escribiendo por interno que hay personas de distintas especialidades, por lo tanto acá la primera pregunta concreta que están haciendo es ¿cuál es el alcance de esta herramienta? ¿Se puede ocupar para cualquier área, para cualquier tipo de cosa? Porque hablaste de unos conceptos que al parecer son netamente técnicos, y sin querer yo dar la respuesta, naturalmente ahí, David, te escuchamos, por favor. O sea, un poco la naturaleza de esta herramienta es adaptable a cualquier proceso, cualquier flujo, cualquier necesidad que parta si lo queramos ver por el lado comercial, desde un cliente que plantea una necesidad, requiere algo, pasando por un procesamiento, por una evaluación, si lo queramos llamar, o una juguera, y luego de eso sale hay una salida que vendría siendo el producto o servicio entregado. Esta herramienta nos permite tener esa visibilidad primeramente a gran escala. O sea, hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Y luego de eso vamos identificando cuáles son cada una de esas actividades macro que luego se van desprendiendo ya en cada una de ellas más en detalle. ¿Bien? Yo tengo una duda. ¿En qué se diferencia esto con el flujo en cascada? O sea, el proceso en cascada. Porque me parece como muy cascada todo lo que estáis diciendo. No me suena agilidad. Lo que pasa es que cascada vendría siendo si tú estás pensando en desarrollar o hacer una evaluación inicial y después entregas el documento y nos vemos. Acá lo que se hace es analizar, sin pensar netamente cuál va a ser la solución, sino que analizar cuál va a ser mi camino crítico, o identificar cuáles van a ser mis actividades críticas del proceso, del flujo. Porque esas van a ser las que
en primera instancia yo voy a identificar para corregir o replantear, dependiendo de la necesidad. Vale. Ahí de todas maneras igual tiene como un tono de planificación, ¿no? O sea, como que te estáis poniendo en orden las tareas o las situaciones críticas que identificaste, las estáis poniendo como de aquí en adelante vamos a hacer A, B y C. Lo que ocurre es que hoy en día se ve mucho cuando te plantean un proyecto, cuando te dicen ya, tienes que participar o eres parte de este equipo donde tienes que abordar este proyecto. Primeramente, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando pasa esa actividad? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funciona? Partiendo por ahí. Aprender el negocio. Tú necesitas entender cómo funciona para desde ahí a poderlo apalancar con tus conocimientos. ¿Bien? Entonces, esta herramienta lo que busca es desprenderse un poco de hacer el flujo de las cajitas, que es algo súper potente que apoya mucho a esta labor, pero es una sesión conjunta donde participan todos los que tienen relación con el proceso. ¿Y por qué participan todos? Porque parte de una mirada genérica y luego lo vamos, por así decirlo, desmenuzando, como lo había dicho anteriormente, en cada una de las actividades, y esto me va a permitir que todo el equipo tenga la visibilidad de cuáles son mis procesos o mis actividades críticas. ¿Sí? Ahí, David, para poder complementarte, dado que la pregunta de Julio es muy buena, justamente detrás de todo esto hay planificación, y justamente ahí donde está la clave. Si hacemos una planificación detallada, solo al principio, donde solo participa en la área de negocio, claramente, Julio, caemos en cascada, como comentas tú, porque es una secuencia de pasos, y finalmente, si queremos hacer un software, acá voy a rayar. Imagínense que acá la primera parte sea el home, o sea el login, y luego sea el home, y luego funcionalidad 1, luego funcionalidad 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si lo queremos hacer modo cascada, claro, tendremos que construir el primer módulo completo, analizado, diseñado, construido, testeado, etcétera, luego el módulo 2, y así consecutivamente, y claro, eso es secuencial y nos demoramos mucho tiempo. A diferencia, y acá luego ahí va a profundizar mucho más David, y qué es lo que busca este User Story Mapping, el que yo elijo el conjunto mínimo de tareas necesarias para poder desplegar una iteración. Y luego voy a hacer de manera consecutiva y me paso de una planificación detallada a una planificación continua. Entonces ahí en ahora, ese grupo de tareas que tú tomáis puede cambiar, supongo, porque asumo que si tomáis este grupo de tareas y, no sé, le destináis un sprint o 2 sprints o el whatever nombre que le pongáis, supongo que ese grupo puede cambiar, dado que si es que si estamos hablando de Scrum, hay un PO, va a estar, qué sé yo, constantemente revisando lo que se está haciendo para ir mejorándolo y pasando de aquí para allá entre backlog y el sprint backlog. O sea, claro, como resultado, esta herramienta apunta a que la historia de usuario, la construcción del backlog sea más fluida, pero siempre teniendo una visibilidad como célula, como equipo, como área. Vale. Esto es como el roadmap, ¿no? El roadmap, esto de que como es más generalizado todavía, ¿no? Que es como una visión a largo plazo, que puede cambiar evidentemente, pero que al menos tenéis como la palabra, como alguna dirección, que no es tan a lo loco, por decirlo así. O sea, no es que tú tengas una visión a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que lo que está aquí te permite identificar cuáles son las tareas o actividades críticas de tu proceso. Porque esas son las que van a requerir mayor o mayor priorización, si lo queramos llamar de alguna manera. Vale. ¿Y esto puede ser desde un proyecto de cero? ¿O está más pensado para un proyecto que ya está armado y que podéis, no sé, el tema de mantención, entre comillas? Esto es aplicable a cualquier proyecto, cualquier flujo, cualquier escenario que requiera una reingeniería, si lo queramos llamar así, esta herramienta es aplicable. Pero es que por eso, entonces si decir reingeniería es porque ya está hecho algo, el producto.
o tienes que crear algo nuevo. Ah, ya, vale. David, Ya. de acá desde el chat están apareciendo más preguntas, ya las estoy filtrando porque son muchas y vamos a ir de a poco, así que hoy también voy clasificando y las otras preguntas para el siguiente conversatorio las vamos a ir trabajando también. Les pedimos disculpas a las personas que no tengamos el tiempo suficiente. Esto es muy costoso hacer, entonces. Muy bien, pero van a ser considerados. Después los vamos a responder después por el chat cuando se suba al canal. Tenemos un OnlyFans donde respondemos las demás preguntas. Eso. Muy bien, muy bien. David, la siguiente pregunta que están lanzando por aquí por el chat es, a base de que Julio había preguntado si esto se trabaja de manera ágil y hay una planificación continua, como comentaba allí, constantemente tiene cambios. ¿Cómo juega esa visión versus una visión tradicional de una gerencia que te dice, no, muéstrame el User Story Mapping completo, con todos los pasos del flujo, con las 50, con 100 épicas que hay que trabajar, porque en base a eso recién necesitamos mandar a cotizar con proveedores externos para que recién nos digan cuánto es el esfuerzo, elegimos proveedor y luego se manda a construir. Entonces, ¿cómo juega esa visión con lo que comentábamos hace poco nosotros con la visión ágil? Respondiendo a la pregunta, la verdad es que me pasó que desde la gerencia estaban queriendo dimensionar inicialmente el tamaño del buque, si lo queramos ejemplificar. Entonces, para obviamente poder estimar y poder decir con el equipo qué es lo que habría que hacer. Pero para eso hay otras herramientas, hay otras ceremonias que están anteriores al User Story Mapping. ¿Por qué? Porque lo ideal de hacer esta ceremonia es que yo ya tengo el equipo. Esta ceremonia es donde tienen que participar todos los que van a tener participación de alguna u otra manera dentro de este análisis, dentro de este proceso. Entonces yo esperaría que aquí hubieran personas que son los desarrolladores, son las personas que van a hacer el test, son los usuarios finales. Yo siempre digo que a los usuarios finales que esta ceremonia es para construir o para diseñar una casa. Esta casa la vamos a diseñar entre todos, pero nosotros no la vamos a habitar. Ustedes, los usuarios, son los que la van a habitar, pero para poder hacer esa habitabilidad lo más correcta posible, es que necesitamos que nos entreguen su conocimiento, al igual que todos los demás integrantes del equipo. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, hay otra ceremonia anterior que vendría siendo, que Julio lo había comentado en algún momento, el roadmap, bien, que me permite a mí poder estimar a grandes rasgos o poder dimensionar a grandes rasgos quizás la implicancia o el alcance del proyecto. Esto es para poder hacer un análisis y que todos puedan conocer cuál es el camino que hoy en día hace nuestro usuario, nuestro cliente o a la persona que se le va a entregar el producto o servicio. Con eso yo identifico cuáles son mis caminos clave, mis puntos, mis actividades que requieren sí o sí ser el eslabón principal, mi columna vertebral del proceso. ¿Esta ceremonia se hace una vez? No. Que seca la pregunta, que seca la respuesta. No. Bueno, claro, fue una y hasta aquí llegamos, gracias por participar. Una pregunta cerrada, respuesta cerrada. Muy bien, gracias Julio, continuamos. No, es que por eso, son preguntas viéndolo desde el punto de vista cascada versus agilidad. A ver, esta ceremonia vendría siendo lo que se conoce en algún momento como un Inception, que son sesiones como ampliadas, donde no solamente en 2 o en 3 horas va a poder tener todo este análisis. Lo ideal es que, ¿cuál es un poco la mecánica? Lo ideal de esto es que hagan unas sesiones donde participen todos y hagan un par de días donde todas las personas que participaron de esta sesión tengan la posibilidad de poder ingresar, pensar y revisar lo que se planteó en la sesión anterior. Yo creo que dependiendo más o menos del proyecto que estemos analizando, va a depender de por lo menos mínimo unas 2 o 3 sesiones. David, ahí vale. para poder complementar también y compartir mi visión,
qué bueno que hayas comentado sobre el Inception, porque el Inception, al igual que un montón de otras técnicas y herramientas más, como el Business Model Canvas, el Product Vision Board, etcétera, son herramientas iniciales donde uno junta a la gerencia, al negocio, a los usuarios, a los equipos, y ahí aparece justamente el concepto que dice Julio, cómo se conversa todo en conjunto, cómo se hace colaborativa la génesis del producto o del servicio a construir. Y una vez que se tiene claro, entre comillas, de manera muy a nivel grueso modo, los alcances, presupuestos, la funcionalidad a nivel macro, etcétera, luego se pasan a estas herramientas complementarias para ir haciendo planificación continua. Pero claramente si partimos al revés, es donde claramente las gerencias luego no van cumpliendo sus expectativas y empiezan todos los problemas. Y David, me hacen otra pregunta por aquí por WhatsApp. Están muy interesados. ¿Dónde aprendiste todos tus conocimientos? Porque dice que te manejas mucho con eso. Quieren conocer quién es el instructor, porque les encantaría conocer más también sobre esos temas. Pasamos a la sección publicidad. Estamos en marketing digital y growth hacking también, por si acaso. Bueno, es parte un poco del camino a recorrer dentro de la agilidad, de poder relacionarse con colegas, compañeros, amigos que están ex compañeros. La katana ahí. Yo creo que es parte un poco de eso, de no perder el contacto, de poder relacionar, de poder estar al tanto un poco de las últimas tendencias o de las innovaciones que van saliendo en relación a cómo uno puede adaptar cada vez más la agilidad a su entorno de trabajo. Entonces, por ahí buscando, por ahí viendo, yo nunca había visto, por ejemplo, esta mecánica o esta actividad dentro de otro product owner o dentro de otro equipo. No, la verdad es que me llama la atención que hoy en día hay mucha gente que dice que yo soy, no sé, ágil o product owner, etcétera, y no tiene en el cuerpo, por así decirlo, heridas de batalla de haber llevado esta iniciativa a flote en algún momento. Al principio al principio cuesta mucho porque la gente no está, por así decirlo, preparada, y uno puede conocer mucho la herramienta, pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno tiene que tener una habilidad, o por así decirlo, no sé si habilidades, pero sí la facilidad de poder sacarle la información adecuada al equipo y a las personas que están participando para poder pintar, si lo queramos llamar, una herramienta como esta, y que ellos se den cuenta de la visibilidad que les da. Sí, yo creo que ahí el que en rigor el rol que debería asumir eso que tú estás comentando, debería ser un líder, o sea, que tenga habilidades de líder, para que así pueda, qué sé yo, relacionarse bien con las personas, hacer que no sea la típica reunión donde hay que asistir por obligación, sino que tú asistís porque sientes que vas a aportar al valor a lo que se está construyendo, que puede ser incluso para lo que tú vayas a usar. Entonces creo que un líder es como el rol o las habilidades que tiene ese líder. Pero también, ¿qué es un líder? Habría que definir qué es un líder. Y yo soy considero que en los trabajos en los que he estado, sin mencionar ninguno, siento que me proclamo líder sin querer, ¿cachai? Soy un líder informal, por decirlo de alguna manera. Nadie me contrata por ser líder. Pero siento que tengo no en todo, pero siento que tengo algunas habilidades como más, el líder como más servicial, ¿cachai? El buscar el servicio con la gente con la que trabajamos. Y hablando de publicidad, en estos momentos está pasando el anuncio que Julio está buscando trabajo como líder técnico, así que si quieren un líder ágil en sus organizaciones, luego pueden buscar y pueden pedir sus datos en redes sociales. Hablando de marketing. Era el trasfondo final de... No me dejaste concluir. David, acá está saliendo otra pregunta por el chat. Esto está demasiado candente. Muy bien, muy bien. David, preguntan que en la imagen que se está proyectando hay muchos tecnicismos entre activities, user task, users.
details, etcétera. Y hay otros agilistas que me preguntan dónde está la épica aquí, se llega hasta nivel de historia de usuario o hasta strategic terms, si hablamos de escalado. Cuéntanos ahí, por favor. Pero tengo que comentar esto. Es muy satisfactorio escuchar a ese inglés tan delicioso de nuestro coach ágil. Continúe, por favor. Disculpen la interrupción. A ver, la imagen es referencial, es para ejemplificar un poco que hay distintas, por así decirlo, maneras o formas de poder plasmar, si lo queramos decir de alguna manera, porque estos son cajitas, son POSIT, donde todos tienen que participar y, no sé, pongo actividades como de entrada del flujo y la idea es que pensemos que esto es una, no sé, estamos en una sala donde tenemos la pizarra con papelógrafo, si lo queramos llamar, y tenemos que composite, se nos presenta el flujo a gran medida y lo tenemos que dibujar o lo tenemos que pintar. Entonces, un poco la labor del facilitador en este caso es propiciar de que la gente, lo que primero se le venga a la mente, cuando digo, por ejemplo, no sé, un login, ¿qué se les viene a usted a la mente por un login? Y toda esa información, ya sea en, no sé, en actividades, en tareas, o narrando, o a nivel de detalle, lo puedan plasmar dentro y lo puedan ir identificando dentro de esta parte de entrada. ¿Bien? Perfecto. Ese muy sería bien. el narrative flow, supongo, lo que está diciendo. ¿Claro? Sí. Ah, ya, vale. Y ahí para poder complementar, claramente la agilidad evoluciona constantemente y lo que es muy habitual trabajar en este tipo de diagrama es que está la visión arriba, luego las actividades, el narrative flow o el customer journey del cliente y luego hacia abajo las épicas. Esa es la manera tradicional de esta herramienta ágil. Fíjense la dicotomía, la forma tradicional de esta herramienta ágil. Y cuando uno lo trabaja a nivel escalado, aparecen bastante otras particularidades que lo Sí, vuelve más ahí, complejo. De hecho, aparecen sí. los futures y también aparecen los capabilities. De hecho, ahí, y ahí me gusta tu punto de vista, Julio, porque tú siempre tratas de vincular la parte técnica con el negocio, y a veces estas herramientas solo te hablan en el mundo negocio. Y cuando uno lo habla a nivel escalado, uno tiene que ir incorporando sí o sí los capabilities, los temas arquitectónicos, los de seguridad de la información, de riesgo tecnológico, que van soportando también la parte de negocio, y esto se puede complejizar de manera exponencial. David, por favor. El zombie, le vamos a llamar ahora. Se me fue. Estoy como verde, weón. Ah, se me fue. No, era para complementar. Era para complementar trabajo un para poco, editar, por favor. Era para complementar lo que estaba mencionando Alexis, que se podría decir que no sé si ahí voy a estar en lo correcto, se podría decir que en este tipo de actividades donde se mezcla lo que vendría siendo la metodología Lean, si lo queramos llamar de alguna manera, con agilidad. Estas son el tipo de instancia donde entra un poco Lean a formar parte de esta ceremonia y enlazándolo siempre con llevar a algún producto o algún listado que después se va a convertir en un backlog que va a ser mi puntapié inicial para los sprints, si lo queramos llamar, o las fases. Bien, entonces Lean es mucho de mostrar visibilidad a todos. Bien, por ahí también, por eso una de las buenas prácticas es, por ejemplo, el tablero Kanban, que eso es algo que permite hacer seguimiento de las actividades, pero es algo visual. Lo mismo se busca, en cierta forma, con otro contexto, obviamente, lo que hay detrás de esta herramienta. ¿Sí? David, otra pregunta que está saliendo por aquí por el chat. En ese diagrama, no sé si el diagrama ayuda o ayuda a que te estén bombardeando por las redes sociales, pero estamos saliendo adelante, eso es lo importante. En las cajitas que están en los niveles inferiores dice User Task. Aquí me preguntan de manera textual por redes sociales, ¿es lo mismo el User Task que el User Story? Y si es que es User Story, ¿el detalle va ahí? ¿Cómo juega eso con la planificación detallada versus planificación continua que yo comentaba hace poco?
Buena pregunta, Cajarito. Bueno, yo dije al principio que era una imagen referencial. Claramente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Es conocer un poco el camino o el recorrido que tiene el cliente dentro de este proceso. Y por ahí también están lo que vendrían siendo sus, no sé, tareas o actividades que él hace. No sé cómo poderlo justificar un poco la pregunta. Ahí me dejaste 2-0. Es que por lo que veo, pues, podría ser una historia de usuario, como podría ser llamada un ítem y ya está. Que entiendo, porque son las tareas que van a tomar los que desarrollan directamente el producto. Ahí para poder ayudarles. Estoy suponiendo. No es tan así, Julio. Ahí te explico un poquito. Vale. Lo que está ahí es, por ejemplo, qué actividades o qué tareas son las que hace el usuario. ¿Qué es lo que hace hoy él? No sé, por ejemplo, planteando el ejemplo del login. No sé, él ingresa a la página, después de, no sé, ve ¿qué es lo primero que tú ves cuando ingresas a la página? No sé, veo un afiche, sí, claro. Veo un newsletter, y todas esas acciones son las que de alguna u otra manera están reflejadas dentro de esos cuadritos. Pero cada uno de esos cuadritos no son historias. O sea, pero no son... la user task, por lo que tú estás diciendo, una historia de usuario refleja lo mismo que estás diciendo. Podría ser, claramente. Podría ser, pero inicialmente tú no lo vas a describir como una historia. ¿Por qué? Porque esto, como lo había dicho anteriormente, está enfocado en poder decir de esas historias que están ahí o de esas tareas que están ahí, ¿cuáles van a ser mis tareas críticas? ¿Cuáles van a ser mis tareas clave? ¿Cuáles de esas de ahí me aportan valor a lo que se está buscando con el proyecto, con el proceso? O sea, si me decís que no va a ser una historia dado el formato de la historia, porque entiendo que el formato que tiene una historia es una sugerencia, no es que el quiero, como, y no me acuerdo cómo era el otro, o yo, eso es una sugerencia de cómo escribir una historia. La historia la puedes escribir como te salga. Ya. Pero es que estamos antes de poder describir la historia, Julio. Vale. Y ahí David, y ahí, mira, fíjate, David, ahí recién llegaste a la respuesta a través de esta iteración. Por lo tanto, creo que este diagrama no es el mejor, porque si tú colocas user task, estás prestando para confusión a la audiencia. Acá, si uno es purista con la herramienta, y purista depende de cómo uno lo quiera tomar, si es bueno o malo, en vez de user task, lo que va acá son las épicas, ¿ya? Y justamente es lo que tú estás reflejando. Si la primera actividad es el acceso o el login, acá abajito deberá aparecer botón acceder, link recuperar clave, link recuperar contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que eso no tiene un detalle, una historia de usuario, y por qué en este nivel tiene que ser liviano, no tan detallado, justamente por lo que comentaba Julio. Esto requiere mucho cambio. Imagínense que acá en esta primera parte cuando son proyectos grandes, imagínense que hayan 50 cajitas. ¿Valdrá la pena escribir 50 historias de usuario si luego los gerentes o la jefatura, el negocio, dicen, no, ¿sabes qué? 40 se eliminan y hay que colocar otras nuevas, entonces se pierde mucho en ese sentido. Entonces, por eso es que en este nivel se llega a nivel de épica, porque el nivel de épica es un nivel menos refinado, más arriba de la historia de usuario. Y cuando uno tiene listo este release, recién uno pasa a la división de historia de usuario y completa el product backlog. Por eso es un trabajo continuo. De lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que me contabas tú, David, en experiencias anteriores. Te piden llevar todo esto de detalle, historias de usuario, hacer el presupuesto y luego el primer sprint cambia todo. Perdiste demasiado tiempo, esfuerzo, desperdicio total. Entonces aquí claramente hay que tener cuidado con cómo se llaman estos elementos. Claramente uno puede hacer las adaptaciones que uno quiera, pero justamente como estamos aquí online hay que ir generando esos grados de convención. Si otro equipo lo quiere redefinir, genial, y va a ser una realidad para ese equipo, pero eso no lo hace de manera global. El user task, aquí el modelo correcto se llaman épicas, ¿ya? Vale.
O sea, en general, tú lo que estás haciendo esos user tags es como una definición en general que luego se va a granularizar en cosas más pequeñas y esas serían las partes que se desarrolla el equipo técnico. Exacto. Vale. Súper bien, Julio. Ahora, cómo las granularizan ya da lo mismo. O sea, cómo las llamen. Historias de usuario, ítem o tareas o da lo mismo. Es que Claro. una de las mecánicas acá es poder seleccionar primero cuál van a ser esos tags o épicas críticas. Y luego de eso, yo construyo mi product backlog o empiezo a armar mi backlog. Pero asumiendo, o sea, Pero no, yo no armo un sí. backlog con todos los tags o todos los posits que están ahí. Yo no hago un backlog con todo eso. Yo Sí, identifico primero cuál es mi camino crítico y Sí. eso es lo que yo lo llevo primero a un backlog. Cuidado con los dibujos. Sí, lo sé, sí. lo sé. Lo sé, aunque ahora no estamos en horario para niños, pero igual, por si acaso. Pero pregunta, y bueno, delante lo pregunté, pero es entendiendo que esa visión del grupo que estáis tomando que es crítica, esa es la visión de hoy día. Mañana crítico puede ser otra cosa. Exacto. Por eso una de las mecánicas es que esto, yo no le saco la foto, nos ponemos todos con la selfie, fotito y el flu. No, para nada. Esto es algo que se tiene que ir revisando a medida que el proyecto vaya avanzando. Y ahí justamente vale la pena el argumento de que eso no son user tasks, son épicas, porque si uno llega al detalle de la historia de usuario, al detalle de la tarea técnica estimada por el equipo desarrollador, claramente te mueven el piso todo el rato, el mundo comercial te cambia las prioridades constantemente y ahí finalmente los equipos se pasan más tiempo generando requerimientos, más que construyendo el mismo producto o servicio. Sí. Deme un segundo, voy a prender la luz. Me llama un poco la atención esto, de que, o sea, si ya asumimos que estas user tags son épicas, lo que puede ir cambiando constantemente es incluso las tareas. O sea, la parte cuando ya está granularizada esta épica o este user task, que eso también puede cambiar, que eso en rigor, si estamos hablando de Scrum, el PO debería estar revisando constantemente ese Sprint Backlog o el tablero en el que se están moviendo las tareas, y eso incluso puede cambiar. Entonces, ¿cómo afecta a que, no sé, estoy viendo la épica 1, la épica 1 tiene 10 tareas por construir un producto, y la épica 2 tiene 10 también. Entonces, en rigor, asumamos que estamos tomando 20 tareas técnicas, pero cambian. O sea, si de la épica 1 que tenía 10, hay 5 que no son necesarias. ¿Cachai? Y quizá eso haga que retroceda un poco esta épica o dejar de hacer esta épica y tener que reagrupar esta criticidad. Entonces esa es un poco la duda que tengo respecto a la visión de usar esta herramienta o esta técnica. ¿Cachai? De que cómo se adapta a esos cambios que a lo mejor son cambios mínimos, pero que afecta a lo más grande, más generalizado. Adelante, estudio. Eso, y ahí es donde el pulso te lo toma mucho el tipo de cultura donde estás trabajando, porque si los gerentes y los líderes tienen desarrollado el mindset ágil, van a entender que después de esto hay una estimación por parte de los equipos y puede cambiar, por lo tanto hay que reajustar hacia atrás. Pero si claramente los líderes o los gerentes de la boca para afuera son ágiles, ¿qué es lo que va a ocurrir? A los desarrolladores, el equipo Scrum le dice, ya, estima esto, y tiene que cuadrar dentro de los tiempos que ya pusieron atrás y no amerita cambios atrás. Y ahí ya te das cuenta que el riesgo empieza a acumularse para adelante, lo mismo que la posible deuda técnica y todo lo que ocurre para adelante. Entonces, ahí depende justamente de cuál es el mindset ahí de los que están en cada una de las etapas trabajando en este sentido. Pero justamente la planificación continua te puede hacer modificar, cambiar cosas tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso, como decía David, es algo que siempre se tiene que estar viendo, que siempre se tiene que estar actualizando, siempre se tiene que estar cambiando prioridades, etc. Ahora yo supongo, de nuevo, esto es suposición, porque tú me decías que esto se puede hacer dependiendo del proyecto. Chucha, se me perdió la cámara. Acá está. Ay. Bueno, whatever. 1, 2 o 3 veces. Chucha, espérame. Ahí está.
no sé, digamos que tenemos un sprint de 2 semanas, que es como lo más clásico, ¿no? Lo más tradicional, como para agregar complejidad dicotómica. No sé, si a la semana te das cuenta que como product owner o equipo técnico se dan cuenta que hay que cambiar todo. De hecho, tomaste una épica completa o user stacks, tomaste 2 y hay que cambiarlo todo. ¿Cómo se hace esa revisión? Porque puede ser que, o no necesariamente una semana, puede ser que hoy día tenemos la visión de lo crítico y mañana cambia. Tendríamos que volver a hacer esta reunión y posiblemente, esto ya es un poco extremo quizás, pero mañana cambia y al día siguiente vuelve a cambiar. No sé, estábamos, no sé, con un sistema, te digo por un trabajo que estuve anterior, estábamos en un sistema donde la gente salía a vender los seguros. Ocurre la explosión social. Pucha, había que agregar cosas online, ¿cachai? Para que a lo mejor el tipo ya no solo era a las calles, qué sé yo, y de repente también llega la pandemia, y de repente llega otra cosa, y bla, 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 bla. Cosas que uno no tiene cómo saber, que no ve el futuro. Entonces, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo está planteado para que cuando hayan cambios constantes, esto se vaya redefiniendo? Porque no puede ser que, no creo que sea retroalimentativo el que, no sé, cada 2 semanas o cada 3 semanas se vuelva a ver esto. Porque puede ser que durante todo ese tiempo haya cambiado 10 veces. Entonces esa reunión duraría, qué sé yo, eterna, sería muy larga. No sé, esa es la duda que tengo. Adelante. Es que va a depender mucho en el entorno en el que se esté. Hay muchos sabores con lo que tú estás mencionando, Julio, porque muchas sensaciones, porque por más que yo creo que lo único concreto que uno puede tener dentro de, por así decirlo, de la agilidad es cuando se materializa, no sé, un producto o un sprint. Eso es lo único. Todo lo demás puede estar en un entorno cambiante, puede estar en evolución, es un cuerpo viviente, por así decirlo, sí, claro. Donde herramientas como estas lo que hacen es acompañar al negocio en su caminar, por así decirlo. Y, claro, por ahí también se me viene a recuerdo en qué momento uno le pone un corte al proyecto. Porque si esto va evolucionando, ya, pero ¿en qué momento uno le pone un corte al proyecto? Ahora, si yo digo, comienzo mi primer release y me doy cuenta en la mitad de que no era el correcto, lo que busca un poco los beneficios, por así decirlo, de utilizar este tipo de herramientas, es que el fallo o la equivocación no es de una persona, sino que es del equipo. Porque sesiones como esta ayudan al trabajo colaborativo, ayudan a que todos tengan la visibilidad, independiente de que tú tengas que completar el documento, de que tú tengas que hacer el paso a producción, o de que yo te tenga que entregar la lista de los deseos. Independiente de eso, lo que hace esto te define a grandes rasgos cuál va a ser mi primer release. Si yo en la mitad me doy cuenta de que ese release no fue el correcto, hay un fallo, hay una equivocación, pero esa equivocación es conjunta, es en equipo, al igual que los logros. Los logros también son en conjunto y en equipo. Aquí los logros no son de una sola persona. ¿Sí? Sí, no estoy tan de acuerdo en lo que estás diciendo respecto al tema de la equivocación, porque creo que cuando un grupo de personas trabaja en el momento, está pensando en hacer lo correcto en ese momento. Lo que pasa es que después, como el negocio puede cambiar y llegáis a ese punto donde todo lo que hiciste el día 1 en el día 13 pero cambia, no es una equivocación, pero no es una equivocación que lo del día 1 haya sido mal hecho, sino que en ese momento había una visión de hacer A. En el día 13, como evolucionó, cambió, lo que sea, ya no es el mismo camino, es otro. Entonces, yo no, lo que no estoy de acuerdo es la palabra, equivocar. Creo que no es que se hayan equivocado el día 1, porque tú no puedes, y esto es algo que tenemos demasiado interiorizado, y es una de las cosas que se habló en el podcast anterior, es que tenemos demasiado interiorizado que sabemos lo que viene hacia el futuro.
estamos seguros que sabemos lo que viene en el futuro, que yo no sé por qué si la gente ve el futuro no trabaja en otra cosa. Pero bueno, estamos tan interiorizados que lo sabemos, que por eso pienso que la palabra equivocarse no está bien. O sea, puede ser que se hayan equivocado, también puede ser, ¿cachai? Pero creo que, porque esto me imagino yo que para dar el puntapié inicial se hace antes de empezar ya a desarrollar cosas, como la primera vez que se hace. Entonces en ese momento todos están colaborando, se supone, en entregar valor, por tanto es su visión correcta de las cosas. Que después cambie otra cosa, y si cambia no es un error de la primera versión, creo. Por eso digo que la palabra equivocarse o error no está bien. Chicos, acá por redes sociales comentan bastante el interés de la equivocación versus cambio de requerimiento, y es un debate gigantesco, así que ahí lo que yo les sugiero que ese tema lo toquemos para siguientes conversatorios para volver al tema central. Y ahí quisiera compartir mi opinión respecto a lo que comentaba Julio de, ya, pero ¿qué pasa si esto cambia constantemente? Y hay algo importante en que poder hacer una diferencia de manera conjunta. Una cosa es el fondo y otro es la forma. Cuando uno trabaja a nivel gerencial, las estrategias de mercado no cambian de lunes a martes, no cambian de miércoles a viernes, sino que uno siempre hace planificaciones trimestrales. De hecho, voy a tomar el mismo caso que comentas tú, Julio. Negocios que siempre estuvieron presencial y que por el estallido social tuvieron que verse obligados a pasar al mundo online, es una estrategia que no es de un lunes a un martes, sino que ya nos vamos a embarcar en este caso, y luego viene COVID y todos los demás, pero la estrategia es la misma y se va robusteciendo. Y luego con estas herramientas, claro, lo que uno puede ir cambiando es la forma, y de manera mucho más rápida. Le coloco un botón, le coloco un home, le coloco un landing page, le cambio los colores, etcétera, pero la estrategia ya está trazada. Esto no quiere decir que la estrategia no vaya a cambiar, pero la estrategia tiene unos pilares más fuertes que cambia de manera trimestral, a diferencia de estas herramientas que uno las puede ir modificando con una velocidad mayor ahí, sí, claro, en ese sentido. Obviamente, no vale la pena planificar un sprint y a los 3 días abortarlo y volver a redefinir, porque eso quiere decir que claramente no tenemos una buena capacidad de visión conjunta entre las áreas sobre lo que queremos hacer. Entonces, ahí claramente hay que tener cuidado con esas cosas. Última pregunta, sí, que me están comentando de aquí de redes sociales, David, y con esto quiero que respondas esta última pregunta, y con eso luego ahí los dejo para que hagan un cierre en conjunto, y con esto ya estamos terminando esta última edición. Tenemos bastantes puntos de rating, los puntos de rating los publicamos después. y acá lo que me preguntan es que en este tema, y va muy referenciado a lo anterior, que una de las primeras preguntas que te habían hecho, porque acá se ha hablado bastante como el mundo de software. Me preguntan si tú tienes casos de que no sean necesariamente software, otro proceso, que sean de otra área, donde se pueda aplicar también esto, para poder desencajarse que solo sea el mundo del software. Experiencia por el lado de acá no. Lo que sí he leído es que ha sido una técnica muy bien adoptada dentro del mundo de la industria, no es necesariamente dentro de lo que vendría siendo el desarrollo de software, o incluso dentro de la medicina también. Porque desarrollar un producto, que en este caso todos conocemos desarrollar un software, involucra tener especificaciones, involucra tener identificado, no sé, actividades o requisitos, por así decirlo. ¿Bien? Pero cuando esto lo extrapolamos a un escenario totalmente distinto, que es, por ejemplo, disminuir los costos de tiempo, disminuir, no sé, el nivel de servicio que yo estoy entregando, y no necesariamente que eso esté apalancado con la modificación o el desarrollo de un software, claramente herramientas así entregan una visión genérica que generan mucho valor para lo que anden buscando por detrás. En este intertanto, claro, uno lo extrapola al desarrollo de software, pero dentro de la industria, dentro de la medicina o dentro de otro escenario, siempre que se quiera buscar una mejora al proceso donde participen todos los actores, es sumamente valioso. Perfecto. ¿Bien? Dijiste algo de antes que era como entre comillas, como que se tocaban, no, voy a decirlo de otra forma, se rozaban un poco Lean y agilidad. Entonces entiendo que como Lean no nació en el software,
sino que nació, entiendo, en alguna industria. Industria. Supongo que por eso también Toyota. encaja también en otros rubros. Que de hecho la agilidad tampoco es exclusiva del software. La terminología nació ahí del software, pero en realidad, como hoy está transformándose en una cultura, puede ser aplicada en cualquier parte. Da lo mismo. Entonces, como lo que decís, pues, o sea, si se puede aplicar en industrias, porque probablemente es donde tiene mucha base Lean. Creo. Sí, claramente tú estás entregando un producto al final, estás entregando un servicio al final, y todo lo que extrapole eso, todo lo que pueda ser, por así decirlo, ejemplificado con ese entendimiento, lo puedes llevar a cualquier modelo, no solamente de negocio, sino que cualquier modelo que incluso te sirva para poder resolver algún problema, resolver alguna encrucijada o tan solamente entender cómo funciona el proceso. Vale. Y en ese punto, y para ir cerrando, como también complementando, hoy en día las organizaciones hacen transformaciones Lean Agile y van muy de la mano, no son destructivas ni exclusivas, porque justamente el Lean te ayuda a poder rediseñar todos tus procesos que tú ya tenías definido, pero te ayuda a estandarizarlos en base a una norma de mejora continua, te ayuda a eliminar todos los tipos de desperdicios, te deja tus procesos, tu interacción entre personas lo más limpia y ad hoc posible para junto ir adoptando después agilidad que te permite ir a una velocidad distinta, ir de manera iterativa, de ir a hacer ensayo, error, aprendizaje, entonces se complementan muy bien. Entonces claramente la herramienta que acabas de mencionar, David, y que comentaste, claramente tú ves la visión del proceso como el narrative flow o el flujo del cliente, y ahí claramente después tú lo vas construyendo de manera iterativa, entonces ahí se ve perfecto. Así que solo hago la aclaración de que es filosofía Lean y filosofía Agile. Me tirita un poquito el ojo cuando dice metodología ágil o metodología Lean, pero es solo un toque mío. Solo un toque mío. Así que, David, te agradecemos mucho el que hayas compartido tu tiempo con nosotros, tus experiencias. Julio, te agradecemos mucho ahí todas las preguntas y los distintos tipos de puntos de vista para poder ir siempre convergiendo y divergiendo constantemente en este tema. Y muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a los televidentes. Este video luego va a ser compartido en YouTube y en otras redes sociales. Así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Despídanse, compañeros. Nos vemos. Chao. Adiós. Que estén bien. Adiós.